Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Entonces estamos en el punto de que tú en tu maestría en la UNAM, en la Facultad de Medicina, Ujú. invitan a Baker a un seminario en 2004. Es correcto. Y entonces el hombre llega, pues como en sus, ¿qué será? Cuarenta y tantos años, ¿no? Él. O 30, llega muy joven, ¿eh? Tiene 30 y Sí, muy, muy joven. sí, sí, sí. Sí, Dos mil nos cuenta cuatro en todo. sus treintas y empieza a dar seminario y tal, pero él quiere hablar con los estudiantes. Y Sí, entonces ajá, platica con cada uno de ellos y te es toca a correcto. ti. Te toca a ti, Así es. cómo te acuerdas de esa interacción? La verdad es que me acuerdo muy poco, me acuerdo que fue una plática interesante, que fue una plática muy, muy enfocada. Era una persona, según lo que recuerdo, era una persona muy clara, muy como buscando cómo complementar su área. Era algo que me llamó mucho la atención, como de, ¿y esto cómo crees que se puede interpretar matemáticamente, computacionalmente? Era una persona que mostraba mucho interés, la verdad muy sencilla, es Eso, una persona muy sencilla. mucho interés, Eh, pero muy sencilla. Yo creo que es lo que hay que destacar. Y que si sí. tú hubieras adivinado que 20 años después le iban a dar el Nobel, Bueno, pues exacto, ahí te quedas pasmado. exacto. O fírmame un libro, ¿no? Exacto, no sé. Claro, claro. Sí. No, no, la verdad es que, pues, a final de cuentas, siendo un área tan pequeña, porque la verdad es un área muy pequeña, el área de plegamiento de proteínas, pues todo el mundo, la verdad es que nos tratábamos como un tipo de, pues, de colegas muy, 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 pues, muy geeks, muy frikis dentro de la misma ciencia, porque es como un área muy pequeña, muy básica, muy abstracta también, ¿no? Porque es un problema muy fundamental, entonces es como de, bueno, pues yo lo intento por aquí, yo uso estos métodos físicos, yo estoy haciendo parte experimental. Yo no, yo vengo de un lado muy experimental. Mi lado era muy experimental y él, pues, sí, le interesa un poco más lo teórico. Lo Entonces, teórico. obviamente pasa más tiempo con las personas y sí tenemos compañeros, colegas que se estaban yendo por la parte teórica y que se siguieron yendo por la parte teórica. Incluso uno de ellos, Daniel, que ha sido entrevistado ya por el país y por un montón de cosas, se va eventualmente, Ándale, sí termina su lo vi. posgrado. Sí, sí lo Sí, vi. ¿Era tu compañero? era mi compañero de posgrado exactamente, Daniel, y ¿Daniel qué? eventualmente, ¿Silva? Sí, Silva. sí, es Sí, Silva. sí, sí. Eventualmente, pues, termina su posgrado y se va, lo medio acosa, porque bueno, debo decir que David Baker es trepacerros, Ándale. entonces le encantaba así como de, vámonos a la Jusco y no sé qué. Yo en ese tiempo no, la verdad no era tan trepacerros, pero pues le gustaba mucho buscar a dónde irse de naturaleza, Órale, eso sí. aprovechó su visita a la Ciudad de Sí, sí. México y se fue a No, la y Jusco. se fue, no, y se fue a un montón de lados, o sea, se fue a Ya ve. cualquier lado, se fue incluso, tomó sus vacaciones aquí en México y se fue un par de semanas a Oaxaca, Órale. y ahí anduvo también de trepacerros con su familia, incluso ahí se encontró con Daniel, de casualidad, de hecho, Sí, y sí, sé la anécdota. Creo que dijo Baker, este me está acosando, algo así, ¿no? sí, pensó que lo estaba acosando Daniel, ya cuando regresó de nuevo, creo que tuvimos otro pequeño encuentro y todo ya muy normal, ya Y que se fue. Daniel acabó yéndose a Washington, ¿no? Es correcto, se fue a su laboratorio a trabajar con él creo que en su segundo postdoctorado y acabó fundando una empresa con él, o sea, justamente de diseño de proteínas, porque ya estaba muy avanzado el algoritmo de Rosetta, precisamente ya mutándolo hacia AlphaFold, ¿no? Después, con el diseño de Google. A mí me gusta mucho esa parte de dónde me quedé yo, que era como de ver, los modelos, pues, muy primitivos, muy simples de Charm y de los primeros pasitos, y veo cómo vino este brinco epistemológico fuerte de cómo mejor me enfoco en las proteínas, y ahora que ya hace, realmente, estas son noticias un poco viejas, pero esto yo ya lo veía venir hace más o menos 3 años que dije, bueno, ¿qué pasó? Que sintetizaron una proteína cuyo plegamiento no se ha visto en la naturaleza. Entonces Claro. hicieron algo al revés, usaron el programa al revés. Dijeron, a ver, voy a diseñar una forma tridimensional de proteína que no se ve en la naturaleza, que la naturaleza nunca la ha diseñado, hasta donde sepamos, claro. Y entonces este, voy a, voy a irme para atrás, hago la secuencia de aminoácidos y entonces la voy a expresar y voy a ver si sí se plegó como mi programa dice. Y tómala que sí, ¿no? Entonces crea la primera proteína de novo, ¿no? O sea, bajo diseño humano. Entonces, ya cuando pasa eso, dices, es que ya, o sea, tal vez no Compitiendo, sepamos, oye, Adrián, en una palabra muy coloquial o en una frase muy coloquial, compitiéndole a Dios. compitiéndole a la misma naturaleza. Incluso es como,
pues el algoritmo no sabe muy bien cómo lo hace, pero lo hace, ¿no? Entonces, es medio caja negra a ratos, pero funciona, ¿no? Y muchos principios muy fuertes de la naturaleza funcionaban así, ¿no? Pues digo, las mismas máquinas de vapor funcionaban sin que supiéramos ni cómo funcionaban, ¿no? Y después vinieron Un un montón de montón de cosas cosas, suceden exactamente. así. Sí, No y luego sabemos bien, eventualmente, no ajá, sabemos bien cómo funciona, pero sí funciona, ¿no? pero funcionan, exactamente. Como el Entonces, Alka-Seltzer, cabrón. exactamente. Entonces viene esto y yo digo, pues es que ya, o sea, ya viene, ya lo resolvieron de manera empírica, ¿no? De una manera práctica es, ya podemos empezar a diseñar proteínas, ¿no? O sea, ya funciona lo suficientemente bien el algoritmo de Rosetta y de AlphaFold. De hecho, ya aquí ya era el de AlphaFold principalmente. Para AlphaFold es entonces, el de Google. AlphaFold es el que desarrollan junto con Google Baker. O sea, ya que como que ve que las herramientas de inteligencia artificial funcionan muy bien para este problema. ¿Por qué hace esa transición? Porque digamos que el Rosetta funciona de una manera muy, 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 muy biológica. Lo primero que hace es agarra datos de secuencias de aminoácidos, o sea, datos que ya existen de Claro, claro, éxitos evolutivos, o sea, claro. son datos de proteínas que funcionan y ya existen, o sea, de éxitos evolutivos seleccionadas por naturaleza, prueba y error, y los compara y dice, pues bueno, estos son éxitos evolutivos, busco tu secuencia y se va a parecer a estos, ¿no? Y dice, estas zonas se parecen a estas que ya existen, se va a doblar así, porque ya sabemos que así, estas zonas así, se doblan así. De Y lo lo que que no sabe ya existe. de lo que ya existe. Esa es la primera Claro. parte. Hace lo que llamamos una comparativa, ¿no? Y luego después lo que no puede, lo que no sabe cómo doblarlo, ahí ya le mete ahora sí crunch computacional de, bueno, entonces, este par de aminoácidos, porque su algoritmo funciona en relaciones evolutivas entre aminoácidos, en pares de aminoácidos, de hecho, esa es la clave, que Mm, trabaja en pares de aminoácidos. Eso es, mm. es como el chiste de este algoritmo que lo hace ser tan exitoso. Y Y es como más rápido, ¿no? De esta es más manera, ¿no? rápido, claro, sí, no, mucho más rápido. Eso le permite entonces hacer iteraciones. Ah, pues si creemos que estos se van a usar con este par de esta manera, a esta distancia, medio localo en 2D, luego localo en 3D y lo regreso y veo Claro. si hay otra manera. Y eso lo puede hacer una computadora millones de veces. Y ahí es donde viene la parte de los algoritmos y de las redes neuronales, que eso lo hace mucho más eficiente, etcétera. Y entonces saca una Un, estructura un, tridimensional, te dice, un salto epistemológico fue la cuestión de las redes neuronales, ¿no? Para esta predicción. exactamente. Es correcto. Y es donde se da cuenta que la parte, pues, choncha está justamente en ese probar, ¿no? En ese probar, en datos que van y vienen. Es mucho regurgitar datos. A final de cuentas, la inteligencia artificial regurgita datos que ya existen, ¿no? Y va y regresa y vuelve a analizar y reanalizar. Lo que uno no puede hacer como humano muy limitado de ir y regresar y luego verlo de nuevo de una manera fresca y luego no tanto y luego así. Y esas miles de experimentos, es como si hicieran millones de experimentos por segundo, a final de cuentas, ¿no? Claro. Eso es lo que hace a final de cuentas la computación. Y entonces te da una estructura de resultados. Esa es la más probable. Y no contentos, lo que hace es que la agarra y luego le hace como una ingeniería reversa para ver si llegas a la original. O sea, hace como va de vuelta y va de vuelta a ver si sí da. Y entonces ya que hace un match, dice, esta es la que yo digo que va a ser la estructura de la Mm. proteína eventualmente, ¿no? Eso hacía un poco Rosetta, pero se da cuenta de que necesita como meterle mucho más punch y entonces hace como esta asociación con los de DeepMind, de Google, y Que vamos a entonces repetir sus nombres, ¿no? Es Jumper, eh, perdón. Jumper Jumper y, perdón, y Demis Hassabis, Y John ya Jumper y Demis sabes. Hassabis, y entonces ya desarrollan pues en conjunto un algoritmo En, mucho más poderoso de en AlphaFold. una de las entrevistas de la Chemical Society le dice la entrevistadora, y pues, ¿cómo te sentiste con la competencia con DeepMind, con Google? Dice, pues yo nunca lo tomé como competencia, sino como complementariedad, ¿no? Y Exactamente. es algo clave también, ¿no? Porque se sinergizaron, ¿no? Los dos grupos, los dos bandos, ¿no? Exactamente, así es. Sí, uno tenía como, y lo puede uno ver, ¿no? Uno tenía como el poder computacional enorme que ayudaba mucho a esta segunda parte de andar buscando y regurgitando la información. Y él tenía como la estrategia, de información. ¿Qué información era la que valía la pena, ¿no? Como la de los pares de aminoácidos, la secuenciación. O sea, Claro. que le costó muchos años, ¿no? Ir refinando, refinando su algoritmo para saber qué unidad de información era la que era crítica, ¿no?
Y ya entonces ya viene entonces este tipo de, esta competencia entre AlphaFold y DeepMind y bla, 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 que es cada 2 años y empiezan cada quien a tener éxitos y empieza a haber una sana competencia, como tú lo dices, una muy sana Sí, competencia sí. en ver cómo funcionan ambos. Y luego se dan un poco cuenta de que funcionan, al final de cuentas están haciendo un poquito lo mismo, pero no tanto. Y entonces, pues bueno, o sea, ya viene ahí el éxito, pues, digamos, de AlphaFold 2, que pues ya más bien es una cierta medio colaboración porque hay mucho intercambio de ideas, ¿no? Entre los dos algoritmos, entre los métodos y todo eso. Pero ellos personalmente seguramente interactuaron mucho. No, la verdad no lo sé, pero muy probablemente sí, porque Por lo que tú pues dices, seguramente, ¿no? De que si él cuando vino ¿no? a Ciudad Universitaria a dar su conferencia, su plática, quiso hablar con los Claro, estudiantes, pues él es, fíjate, es un paradigma de científico que quiero destacar aquí, porque hay muchos, habemos tal vez muchos científicos que somos arrogantes, ¿no? O que son arrogantes, yo no me quiero incluir ahí. Y entonces esa arrogancia te separa, te limita, exacto. te margina de esto que estamos hablando. Y el paradigma de Baker, junto con el de Tonegawa que yo conocí y otros, es de la sencillez, ¿no? Es Pues, correcto. el de bajarle, el de pues, somos humanos y pues aquí me subo al cerro del Ajusco y me voy aquí, me voy allá. Y es un paradigma de un científico de carne y hueso, ¿no? Exactamente. Y aparte, también una parte, digo, como te digo, como es un área muy pequeña, a mí se me hace este logro, un logro social. Y a mí se me hace que esto es un premio Nobel que a lo mejor se concentra en las personas que se las dieron, pero al final de cuentas, estos algoritmos, AlphaFold o DeepMind, etcétera, estos algoritmos se entrenan y usan bases de datos públicas, ¿no? O Sí, sea, usan el SwissProt para secuencias de aminoácidos, usan el Protein Data Bank para las estructuras tridimensionales. ¿Cómo se entrenaron los algoritmos de Google? Con información pública, es decir, con el trabajo de cientos y cientos y cientos de científicos sí, que hacían la chamba dura de cristalizar las proteínas y fotografiarlas. sí, O sea, sí, es la calidad de la información tan buena que había en el área de estructuras tridimensionales, es lo que les permitió entrenar a sus algoritmos. Entonces es un logro que, aunque claro. no se menciona, es un logro de la ciencia como acto comunal, ¿no? Y a mí eso se me hace delicioso y riquísimo Sí, y característico de la ciencia, ¿no? Como así funciona la ciencia ahorita y así es como funciona mejor. claro. Cuando los datos son públicos, cuando Oye, la información es pública, cuando los algoritmos, eh, y bueno, cuando hay esta comunicación de entre incluso pues oponentes que realmente no son oponentes, ¿no? Entonces, eso se me hace muy padre. A mí se me hace, por ejemplo, una anécdota que te voy a contar rápidamente, es que un tiempo David Beck dijo, bueno, si no tengo el poder computacional de Google, voy a agarrar el poder computacional de la gente. Y es muy interesante lo que hizo. En el 2010, lo que hace es, tengo mi algoritmo que más o menos acá, pero se traba en estas partes, pero una persona, o sea, voy a usar computadoras humanas. Entonces diseño un juego que se llama Foldit, donde tú bajas una región de una proteína que es difícil de plegar y con ciertas reglas tridimensionales, tú ahí medio le estás moviendo para que se doble y quede la configuración correcta. Tú estás haciendo con tu intuición con tu intuición espacial, estás haciendo la computadora de Baker. Entonces, intenta esa solución también, obtiene resultados bastante decentes. Obviamente, pues, este, había que bajarlo y es como ciencia comunal y todo eso, pero pero sí tuvo sus resultados. mucha gente participó en eso. Exactamente, Órale, incluyéndome a mí, ¿verdad? Pero fue muy órale. gracioso, ¿no? Eso, o sea, yo sí bajé el programa, intenté ahí jugarle un rato, ayudé y bueno, y bajabas datos y medio prestabas un poco de tiempo de procesamiento de tus datos. O Claro. sea, el chiste de aquí es que no es una idea, no es un camino donde alguien tuvo un momento de nuevo de eureka, ¿no? Es Claro. un camino recorrido durante hubo mucho intercambio de información, donde hay un problema, donde ha participado mucha gente, donde están los datos de muchas personas, donde está el background de muchísima gente, y que se concentra en este algoritmo, ¿no? Entonces, Padrísimo. eso es algo muy padre, ¿no? Sí, fíjate que es muy significativo. No alcanzamos a ver la trascendencia del Nobel de este año, Uf. que se distingue de otros. Yo te voy a contar otra anécdota de un premio Ajá, Nobel del 2009 de una
investigadora que trabajaba con antibióticos, trabaja yo creo todavía con antibióticos, sí voy a Ujú, decir su nombre, Ada Ionat. Entonces ujú. vino a la Al Universidad de Paraninfo. Guadalajara, al Paraninfo, dio su plática ahí de nuevos antibióticos, no sé si tú estabas por ahí, Sí, estaba. y ya de universidad me invitó a hacer la crónica con Gabriela Bautista, me acuerdo muy bien. Ujú, Entonces estábamos ahí, y ya la trascendencia y que bravo y que no sé qué, que qué interesante. Pero casualmente yo estoy trabajando o estaba trabajando en ese momento con mucho más intensidad en antibióticos naturales. ujú, Entonces el día del paradigma, el día del paraninfo, pues ya nada más la crónica para la radio y tal, pero al ujú. día siguiente en la FIL me la encontré, o sea, y me tocó en la silla de junto, ¿no? En una Claro. plática y tal. Entonces yo dije, no, pues de aquí soy. Y ya practiqué mi inglés y tal. Y, excuse me, lady, what do you think about natural peptides, peptides y que no Ujú. sé qué? ¿Y qué crees? Que se voltea hacia mí diciendo, pues, ¿quién me está jodiendo, no? Ajá. Y me dice, I don't know anything about natural antibiotic peptides, and I don't want to know anything about natural antibiotic peptides. O Ah, sea, bueno. ándale, ándale. Entonces le dije, excuse me, lady, I'm sorry. Me levanté la cola entre las patas y vámonos, cabrón. Pues O sea, sí, imagínate esa arrogancia de esa premio Nobel comparada con la sencillez de Baker, ¿no? Yo quiero claro. destacarlo de nuestras experiencias, ¿no? Es correcto. Sí, yo creo que los proyectos científicos que van a tener éxito y han tenido éxito, sobre todo a partir de los años más recientes, han sido cosas colaborativas y tiene sentido porque los problemas que estamos atacando son problemas mucho más complejos, mucho más complejos y que requieren definitivamente, pues, los datos, la participación, la colaboración de un conjunto enorme de científicos, ¿no? El genoma humano lo requirió, el proteoma lo va a requerir, el metaboloma lo va a requerir mucho más. Y evidentemente este problema, la verdad es que cuando uno ya se metía y se daba cuenta que pues, sí, no lo voy a resolver yo, no lo Sí, va a resolver realmente nadie, lo tuvo que resolver quién, lo tuvo que resolver una granja de computadoras que están comparando datos de lo que ya existe. Y ahí es donde claro, viene la parte de un poco como de, bueno, entonces ya se resolvió la pregunta. claro, Mm, claro, claro, tal vez sí, tal vez no. claro. Sabemos exactamente qué está ocurriendo en la caja negra. En parte sí, en parte no. Y esa es la parte ahorita que se me hace más graciosa. Que he Sí, estado leyendo artículos de que, bueno, ahora qué están haciendo, están analizando cómo trabaja el algoritmo. Están viendo qué hace realmente para ver si podemos sacar principios, ahora sí, los principios, la verdad de cómo se pliegan las proteínas a partir de qué está haciendo realmente el sistema este de comunicación y de algoritmos, ¿no? Y trasladarlo o sea, a panoramas físicos, a panoramas energéticos. Esa es la aplicables. aplicables y saber ahora sí qué está haciendo realmente en términos de energía, ¿no? Que como los principios físicos y químicos y biológicos realmente aplicables al pegamento de proteínas. Y eso es un área muy activa de investigación. Pero Sí, mientras tanto tenemos, como ya tenemos la fabriquita, ¿no? Entonces es claro. como de ya tenemos cómo hacer proteínas, ¿no? Tú ya casi lo que está proponiendo este David es, tú casi le dices, Alexa, diseñame una proteína que degrade mis ácidos grasos, de tal tipo. Ah, bueno, y te va a sacar la estructura de la proteína, ya tú diseñas la secuencia, la metes en la bacteria y la produces, ¿no? Eso es el sueño, ¿no? ¿Cómo Básicamente, no? que nos está diciendo, ¿no? O Fíjate, diseñar de péptidos, ¿no? Como tú dices. diseño. No, es que en la entrevista que le hizo la Chemical Society, la Ujú, entrevistadora, le preguntó lo mismo y contestó Baker, no sé si la viste por ahí. Dice, no, pues yo estoy muy optimista de este tema, ujú, no por mí, sino por el tema, porque se va a poder aplicar no solamente al diseño de proteínas en medicina, ¿no? Que ya es un área importante de aplicación, sino, por ejemplo, en la parte industrial para descontaminar, por ejemplo, enzimas ujú. que procesen plásticos, ¿no? Es Y entonces correcto. esto va a ser una catálisis para deshacernos del problema de contaminación por plásticos en los océanos y tal. Y él está como muy optimista en esto. Entonces, creo que hay esa y medicina, ecología, la industria y muchas otras aplicaciones que él está seguro que vamos a lograr, ¿no? En Así es. conjunto. Pero Ujú, la última parte que quiero destacar de Baker, pues, finalmente, es como
que vi en la entrevista de la Chemical Society otra vez que te invito a Ujú. verla, como una estrella de rock, el canijo, ¿no? O sea, como un rock star, porque incluso se puso unos lentes rojos, no sé si los viste. Entonces, y luego ya se los quita, pero ya tiene como una actitud de rockstar, ¿no? Que pues no está mal, porque pues es Ya es. darle difusión a un trabajo interesante, importante, trascendente, ¿no? Entonces, Sí. no, eso, dejártelo Sí, sí, como, sí, exacto. Son 20 años de trabajo de dedicarse a un problema, ¿no? O sea, dedicarse a ese problema y de múltiples aproximaciones y eventualmente, pues, dar con él. Y ahora, como bien dice, ahora el beneficio es universal. O sea, el que podamos ya diseñar proteínas, ese era el sueño que teníamos hace 20 años en ese pequeño laboratorio de la UNAM, ya está, ¿no? Aquí, entonces es ver justamente tu sueño de hace 20 años. Yo ya no me dedico a eso, yo ya me dedico a la docencia, pero ver ese sueño de hace 20 años ya hecho una realidad, pues en tu vida es algo que a mí personalmente me motiva muchísimo porque sabes el potencial que tiene, ¿no? Porque justamente te puedes dar cuenta y decir, bueno, ¿por qué no hacemos una proteína igual a la Rubisco que fije el dióxido de carbono, pero que lo fije en tales condiciones, ¿no? Y vamos resolviendo el calentamiento global, por lo menos de esa manera. O sea, la cantidad de cosas de proteínas que podemos diseñar es inimaginable, ¿no? Entonces, y hay, como ya vimos, un universo de proteínas que la naturaleza todavía no explora porque pues no ha tenido suficiente tiempo, que están ahí, ¿no? Entonces, como pasó con la revolución electrónica, ¿no? De que en el momento en que teníamos suficientemente la electrónica, ya empezamos a crear programas con las computadoras, ¿no? Y eso, y se vino la revolución de la computación, pues entonces ya tenemos el potencial de diseñar, de crear, de construir de nuevo, de manera racional, de manera voluntariosa, con nuestra agencia humana, con nuestras decisiones humanas, crear proteínas de lo que queramos, un nuevo transportador de oxígeno, una proteína que brille más, una que brille menos, una estructural, mejorar una proteína que ya existe, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a revolucionar muchísimas áreas. claro. Entonces, el impacto que va a tener esto es, ya no estamos trabajando con lo que la naturaleza nos está dando, que son proteínas ya hechas, muy buenas, muy eficientes, muy bien probadas por 4.000 millones de años de prueba y error, pero ahora ya tenemos proteínas, vamos a poder diseñar proteínas que no existen, ¿no? Y haciendo cosas que probablemente no existían. Entonces, pues como una computadora, ¿no? Entonces ya se abre un panorama dentro de la biología, pues Enorme. increíblemente Es vasto, un, ¿no? es un parteaguas. Yo creo que Es un es parteaguas. un antes y un después. Es Esa es la correcto, es trascendencia correcto. de este premio Nobel. Yo durante algunos años y sobre todo con la experiencia de Ada Yonath, sí me desencanté de los Nobel porque descubrí que en el caso de Ada Yonath pues le trabajaba a la industria farmacéutica y punto. Eso Ah, era lo único que le interesaba. Pero no, yo creo que este tipo de ciencia, la que hace Baker y recuérdame los otros dos nombres porque son importantes, ¿no? Demis Hassabis y John Jumper de John Google. Jumper y Demis Hassabis, pues es un antes y un después, siendo Baker el más canijo de los tres, y que por algo le dieron la mitad del premio, ¿no? Le dieron Es 50% a correcto. él y Sí, 25 y porque 25 a los otros dos. digamos que él puso el problema y Claro. los otros pusieron su solución. Eso es como lo podemos resumir. Es una David puso el historia problema, fascinante. es una historia Sí. fascinante, seguramente va a haber series de televisión No, le eventualmente. digo a Sergio Vicencio, y debemos tomarnos un Ajá, café con él, seguro. de que es una historia muy contable Sí, con la parte novelística que él maneja, sí. que deberíamos tú y yo empujarlo a que finalmente se haga una radionovela de esta historia. Eh, Sería increíble. Adrián, ¿qué te Yo parece? me apunto Vamos completamente. a tener ese objetivo en mente y Sí. pues te voy agradeciendo tu participación que enriquece mucho. Estaba pensando en tus estudiantes, aunque ya no te dedicas a la investigación experimental, pues imagínate el beneficio o lo padre que sería ser tu alumno escuchando estas historias, ¿no? Claro. Entonces, eso es, culturalmente es clave que suceda. Y pues te agradezco mucho entonces pero como que da para más. O sea, yo quisiera como Ya. armar algo que estoy pensando ahorita con este Zoom, con Ujú. esta entrevista para la en busca de la ecuación púrpura de JB Jalisco Radio, como que da para preparar
una cosa más que la podamos ofrecer al Fondo de Cultura Económica, a la propia universidad en algún foro. Entonces yo te quiero invitar a que eso suceda, a que Ah, tengamos claro. una plática como la que tuvimos ahorita para, pues, eh, subrayar la trascendencia de este Nobel de Química, bueno, Nobel de Medicina, ¿no? Fue en 2024 a David Baker, a Jomper y a Hassabis. No, sí, sí fue el de química, ¿eh? Sí fue química, ¿verdad? Sí fue El de química, sí, medicina sí, fue sí. a los RNA, RNA. RNA. Así es, sí Tienes fue de razón, química. fue premio Nobel de Química a David Baker, Jomper David y Hassabis y Hassabis, John Jumper. ¿no? Así es. Entonces, pues No, genial. pues, guadísimo, Alfonso. No, muchas gracias a ti por invitarme. Ha Sí, sido un gusto platicar. Como se darán cuenta, las preguntas de la ciencia tardan en contestarse, pero la pasión sigue ahí y vale la pena, pues, seguirle, ¿no? O sea, eso es algo claro, claro. que nos caracteriza, que nos caracteriza, ¿no? La curiosidad, infinita. No, y destacar que pues un estudiante de química, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la Universidad de Guadalajara, aquí en esta parte del país, pues tuvo este periplo hacia la UNAM y luego hacia Washington indirectamente, aunque no estuviste allá, con David Baker, para compartirnos esta historia que es muy contable y que te agradezco mucho haberla platicado. No, para nada. Cuando gustes, Alfonso, y ojalá y se haga algo en el futuro. ¿Cómo no? Seguimos en Bueno, contacto. muchísimas Adrián gracias. Vázquez, ¿tu segundo apellido es? Pérez, Adrián Vázquez Adrián Pérez. Vázquez Pérez es el famoso Uncle Tuxten. Es el tío Tuxteno, Sí, ¿sería? ¿O sí. Tengo ahí en una redes, página en de redes, ¿no? divulgación en redes es amalgama.blog. Ahí tenía mis podcasts de repente. Bueno, pues hay Porque- que divulgar esa información para que la gente lo conozca. Y estás en Muy bien. Instagram y estás en algunos lados por ahí, ¿no? Así es correcto. Uncle Tungsten, ahí estoy. O sí, ahorita sí. Y el de amalgama, eventualmente, ya les mandaré más información sobre ese De proyectito que dónde tengo. viene el Uncle Tuxten? A ver, platica. Viene de un libro de un divulgador muy famoso que se llama Oliver Sacks, Ah, que claro. escribió sus memorias de la infancia. Él es un médico muy famoso, el de Despertares, Sí, cómo no. justamente, y su infancia fue una infancia muy, muy, muy química, que lo apasionó y lo llevó eventualmente a ser un médico, pues así, y tiene una pasión por los metales, etcétera. Y su memoria de la infancia química se llama Teotungsteno, y es un libro muy bonito que es muy inspirador y que lo recomiendo mucho. ¿Así se llama el libro? Ajá, el tío Tungsteno es muy divertido, muy entretenido, muy químico, pero también muy, muy, muy sabroso de leer. Muy Lo recomiendo interesante. bastante. Muy interesante. Muy bien, Sí, Adrián, pues me despido pudiendo seguir por mí mucho más tiempo, pero los tiempos de la radio son así es correcto. y lo continuamos en otros momentos y en otros formatos. ¿Qué te parece? Excelente, yo abierto y muchísimas gracias de nuevo. Muy contento de estar aquí. Voy a detener la grabación y te despido personalmente, permíteme. Muy bien.